Muy buenas tardes país, muy buenas tardes mundo, muy buenas tardes pueblo dominicano. Bienvenido a este su espacio Democracia TV, un toque de queda de lunes a viernes a las 5 de la tarde, donde tratamos temas de actualidad, que son sumamente interesantes. La palabra que le gusta al maestro Diomedes Olivares, que lo saludamos donde quiera que se encuentre. Sabemos que está en Estados Unidos al lado de su madre y que se tomó estas vacacioncitas para ir a disfrutar un poco de mamá y estar ahí pegadito de ella. Damos como siempre las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí. Vamos a pedirle que nos llene su amor, nos llene su gracia, nos llene su sabiduría, nos llene el regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo como siempre que nos libre de la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan al hombre común, haciendo de nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que dialoguemos en este espacio, como lo hemos hecho siempre, la bellísima Madec, el maestro de maestro, Marino El Cebí, el maestro Diomedes, que está por allá, pero siempre lo hace, sea apegado a la verdad, a los principios más puros. Bienvenido a este su espacio Democracia TV, no sin antes darle las gracias a los amigos televidentes, nueva vez, por permitirnos entrar a sus hogares, por abrirnos las puertas de sus hogares, porque cuando usted enciende el televisor, nos sintoniza, entonces usted no abre la puerta de su hogar, nos permite sentarnos con usted allá en su casa, conversar y dialogar con usted de estos temas que son muy interesantes y que son de vanguardia. Entonces, bellísima Surely Madec. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes, querido público. Muy buenas tardes a todos. Después de darle las gracias a Dios, como cada día, darle las gracias a cada uno de ustedes por permanecer día tras día en este toque de queda. Esa es la invitación a todos aquellos que aún no han sintonizado a través de Cinevisión, Canal 19, que nos pueden sintonizar en vivo en cualquier lugar donde usted se encuentre y en cualquier parte del mundo. Y recuerden activar inmediatamente su celular porque acaba de iniciar Democracia TV. Y usted lo pueden sintonizar a través de Democracia TV RD y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Democracia TV RD. Hacer la invitación a que se suscriben, que activen la campanita, que le den me gusta y que de paso, señores, hagan sus comentarios, porque con ustedes nosotros crecemos. Queremos hacer la invitación que por motivo de tiempo no podemos desarrollar todas nuestras noticias, invitarle a que ustedes sí la pueden desarrollar y mantenerse informado de todas las noticias nacionales e internacionales, de entretenimiento, de deportes y más. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de nuestro periódico digital, eldemocrático.com, único periódico digital en PDF. Recordarle que pueden hacer sus anuncios a través de nuestro periódico y así poder llegar a más personas. Manténganse informados porque la noticia es una día a día y cada segundo, cada minuto vive cambiando y eso nos mantiene informado. Eldemocrático.com, único periódico digital en PDF. Bien, señores, la cita del día de hoy es: no toda distancia es olvido, ni todo silencio es negar. Así inicia nuestro toque de queda, Democracia TV. Magnífico, Surely, maestro de maestro, jurista de jurista y un orgullo para nosotros y para la generación de nosotros, porque él nos lleva un poquito, su generación es un poquito más avanzada que la de nosotros. Marino El Cebí Pineda, toda una leyenda. Muchísimas gracias por estar junto a ustedes y un abrazo infinito a nuestro hermano desde Estados Unidos, que realmente está allá junto a su madre, como hemos dicho. Por lo menos este fin de semana que se lo pase tranquilo allá, que mucho afana él en este programa. Para mí es una alegría también poderme comunicar con todas las personas que siguen a diario este programa y que a su vez tienen la interrelación de comunicarse con nosotros, de mandar alguna que otra información, de ripostar algunas ideas y enriquecer con eso el programa. En el día de hoy me permito decirles que la noticia tal vez más importante y de mayor vigencia es el tema de la tregua en Medio Oriente. Durante 46, 47 días creo que tiene ya la guerra entre Israel y Palestina y el grupo terrorista Hamas. Por fin se dio una tregua de 4 días bajo la intervención de Egipto, China,
el Vaticano y los países árabes. Israel, claro está, entró en la tregua. Se trata ya de, según dice la información del día de hoy, desde ayer se estaba verificando, y se estuvo también tratando de guardar los nombres para evitar tal vez sin razones de la entrega de las personas. Son unas 34, de la mayoría son israelíes, otros son filipinos y creo que hay otro de otra nacionalidad cuya no recuerdo ahora mismo. Pero esas son las informaciones que se han filtrado, están totalmente, diríamos, en la expectativa, y lo importante sería que se lograra la paz, porque va demasiado, el tiempo ha demostrado que lo que hay es una gran guerra fratricida en que los palestinos y los israelíes, que se dan como dueños de un territorio, han ido ensangrentando su tierra, y en este momento ya el mundo les reclama a ambas partes que cesen las agresiones. Ya basta de tanta agresión, ya basta de tantas muertes. Ojalá que salgan a camino, entreguen todos los rehenes. Parece también que Israel está entregando presidiarios y parece que las cosas pueden ir en términos futuros de que haya una paz después de este enfrentamiento tan sangriento que ha costado tantas vidas, en donde casi el 45% son niños que han sido muertos en esta guerra sin razón, en esta guerra fratricida de los hijos de Abraham. Sabes que, ya que usted tocó el tema, nosotros ayer hablábamos sobre la intervención del Papa, y era muy interesante, donde él decía que no era una guerra, sino era un terrorismo, debido a que la mayoría de los rehenes eran mujeres y niños, y que ya eso se está saliendo dentro del marco de que es una guerra, porque generalmente anteriormente en las guerras solamente se enfrentaban y eran por lo menos asesinados las personas que entraban dentro del conflicto, pero se era respetado tanto la vida de las mujeres y la vida de los niños. De la misma forma, la medida positiva es que por ahora se le dieron 4 días, pero está tendente a aumentarse hasta 10 días con respecto al cese. De esa forma también fueron ya llegando varios camiones en auxilio de esas personas, en el cual se les está llevando comida, enseres y utensilios que puedan necesitar y medicamentos para esos rehenes. Y que de la misma forma se están haciendo intercambios, y que en la medida que puedan continuar con los acuerdos, pues de esa misma irán avanzando los días de cese de la guerra. Asimismo, oye, Sureli, yo tengo una concepción con relación a la guerra, y es la siguiente. Mira, después de haber leído Sun Tzu, El arte de la guerra, después de haber leído Maquiavelo, El arte de la guerra de Maquiavelo, 2 libros sumamente interesantes que hablan de las guerras, no ha habido una guerra en el mundo en que una parte acabe con la totalidad de la otra. No ha habido una guerra así. Y las guerras al final terminan ¿dónde? En una mesa redonda. Entonces, ¿por qué no volteamos la torta, como dicen en el campo? Marino Elseví y Sureli. ¿Por qué no iniciamos, en vez de la guerra, iniciamos con la mesa redonda, hacemos la mesa redonda y resolvemos el conflicto como personas civilizadas, como seres humanos? Porque la guerra lo que trae es destrucción. El arte de la guerra dice que la guerra es el caos. Entonces, la guerra lo que trae es destrucción, trae muerte. Incluso los principios fundamentales de la guerra son aniquilar, matar y destruir, que los 3 significan lo mismo. Entonces, nosotros entendemos que ninguna guerra es buena y que la paz en el mundo debe prevalecer, y debemos todos aunar por la paz en el mundo. ¿Tú sabías, Sureli, que el maestro Diómedes Olivares nos tiene acostumbrado a hablarnos de un personaje histórico, hablando de algo que él haya leído? Porque ese hombre tiene una cabeza que uno no sabe dónde la va a poner. El sentarse aquí en la silla de espina que él se sienta es algo muy grande, porque el maestro Diómedes tiene demasiada sapiencia. Entonces,
como yo soy un discípulo pequeño, el Benjamín, el más pequeño de los discípulos, entonces yo quisiera que hoy comentarle un libro que yo he leído, o que leí hace mucho tiempo, que les recomiendo, interesantísimo. Se llama Así hablaba Zaratustra. Don Marino se lo leyó hace 200 años. Bueno. Así hablaba Zaratustra. El libro comienza, o en uno de sus episodios, con que el protagonista, luego de durar 10 años en el monte, 10 años en una cueva, viviendo con una serpiente y un halcón, se encara al sol y dice: oh gran astro, tú vienes todos los días a darme eso que a ti te sobra, y encima tengo que agradecértelo. Estoy cansado, estoy hastiado de tener tanta sabiduría. Me voy a los pueblos a hacer que los genios nueva vez se regocijen en su locura. El hombre baja, se encuentra con una persona, y cuando se encuentra con una persona que lo hicieron santo en vida, y esa persona se alejó del mundo para no pecar y se fue al monte, y le dice: te vi subir al monte hace 10 años y te veo bajar con el conocimiento que solamente la naturaleza da. La naturaleza solamente puede dar ese conocimiento. ¿A dónde vas? Y dice: voy a la ciudad. No vaya a la ciudad, hay mucha mentira, envidia, traición, engaño, maldad. Quédate aquí conmigo. ¿Qué vas a hacer en la ciudad? Y dice: voy a dar. Dice: ¿vas a dar limosna? No, voy a dar sabiduría. Entonces, la sabiduría, esa sabiduría que uno siempre quiere tener, que siempre quiere alcanzar, que vive hambriento de tenerla, esa sabiduría se obtiene sobre la base de la capacitación, la preparación, el estudio, y volvemos, insistimos, en el estudio, la preparación de los seres humanos. ¿Por qué? Porque si nos preparamos, si nos capacitamos, entonces tendremos un futuro mejor y nuestros hijos tendrán un futuro mejor. Eso quería comentarle en el día de hoy con relación a este libro, Así hablaba Zaratustra, del famosísimo Friedrich Nietzsche, Sureli. Magnífico, Miguel. Muy buena reflexión, extraordinaria. Excelente, extraordinaria. Excelente. Si uno no se prepara, no avanza. No, si la gente no se capacita, no avanza. Y los pueblos educados son los pueblos que avanzan. La gente que se prepara, que se educa, que se confronta con ideas nuevas, que hace suyo una meta de inteligencia para poder alcanzar niveles de desarrollo, son quienes progresan. Porque el dinero se acaba, pero lo que usted aprende, lo que usted cosecha con su inteligencia, eso nunca se le va de la cabeza y es un instrumento idóneo para poder vivir en la sociedad. Sabes que ahora que usted habla con respecto a la capacitación, usted sabe que anteriormente la mayoría de los jóvenes, como está pasando ahora mismo con la música urbana, anteriormente pasaba con el deporte. La mayoría de los deportistas empezaban, tenían calidad, tenían condiciones, pues automáticamente eran observados y tomados en consideración para la firma. ¿Qué sucede? Que como siempre tenían un manager que era quien los representaba, cuando le ofrecían 5 millones, el manager, como ellos tenían desconocimiento y eran iletrados, pues le decían: solamente ofrecieron 2. Y de esas 2 yo tengo que cobrar mi %. Hoy en día, una de las recomendaciones que se le hacen y que le dan seguimiento los encargados de preparar a nivel de deporte a esos peloteros es que deben educarse. Incluso le asignan profesores privados para que de esa forma, decía alguien, que todo aquel que adquiere dinero sin educación tiende a perderlo de nuevo. Entonces, están creando una conciencia en casi la mayoría de los deportistas de que aprendan a educarse, que aprendan a administrar lo que tienen, porque recuérdese que tener, yo siempre lo he dicho a ti aquí, tener no es solamente se trata de dinero, es tener capacidad, tener inteligencia, tener sabiduría, tener sobre todo una armonía consigo mismo. Entonces todo eso lo da la educación. Y el que no tiene conocimiento no tiene derecho a la palabra. Decía otro autor que yo leí: yo pensaba un cierto día que mi saber no era poco, mas deduje que era un loco al saber que yo sabía. Pues si Sócrates decía, allá en épocas pasadas, mi sabiduría consiste en saber que no sé nada, yo diré, yo ni aún sé
que no sé nada, es decir, soy un estúpido. Interesantísimo. Oye, Miguel, dígame, profesor. Es importante que nosotros le digamos a la población que en nuestro país está de visita el ex primer ministro Tony Blair de Inglaterra, y que básicamente se reunió con el presidente de la República para abordar el tema de nuestras relaciones con Haití y el tema de la violación al río Pedernales por parte de los haitianos, que han querido hacer ellos por su cuenta, riesgo y sin ningún tipo de cálculo, y en contrario a la Convención de 1929, ratificada en 1936 por la dictadura de Trujillo, el manejo de las aguas del río Pedernales, que frente a la parte donde ellos están situados se llama Río Masacre. Es importante que gente de otros países, como también está aquí el ex primer ministro Felipe González, que también ha tenido mucha cobertura en los medios de comunicación hablando de la democracia y diciendo que República Dominicana ya no puede hacer más por Haití. Pero es importante que estos líderes europeos visiten nuestro país y constaten la situación por la cual estamos pasando. Por una razón muy sencilla, ellos se van a dar cuenta que en Haití no hay interlocutor válido. Y realmente el hecho de buscar un conflicto con República Dominicana es parte de una estrategia del liderazgo en falta, falluto, que tiene Haití para tener una, diríamos, interrelación con su pueblo en base a una contradicción con el pueblo dominicano. Pero en Haití no hay Congreso, en Haití no hay Suprema Corte de Justicia, en Haití no hay instituciones, por tanto, ningún tipo de mediación tendrá éxito porque en Haití no hay un gobierno legítimo y el último traspié que sufrieron los haitianos fue el asesinato del presidente Juvenal Moïse hace un año y pico, que todavía no están presos los verdaderos autores de dicho crimen. ¿Usted sabe qué es lo peor de todo eso que usted dijo? Es que Haití no tiene intención de solucionar su problema. Y lo peor de todo es que ya las naciones internacionales se han dado cuenta de eso y dicen que lastimosamente están cansados del tema de Haití y que de una u otra forma, recuérdese que nada se hace si del de adentro no quiere arreglarse, y lastimosamente Haití no quiere arreglar su situación, no quiere corregir, no quiere volver a convertir ese país en un país constitucionalizado, porque definitivamente quienes están manejando ahora mismo el poder son una mafia, y que eso le permite a algunas personas de poder manejarlo más fácilmente. Entonces, ¿qué interés puede tener Haití en que esas clases vulnerables, que son las que andan rodando, que lastimosamente tienen que trasladarse a República Dominicana para poder entender y tener un poquito de seguridad, y esas grandes parturientas que vienen a República Dominicana para garantizar la vida a su bebé, qué le importa eso ahora mismo a los guerrilleros, así podría decir, que hay en Haití? Es cierto. No es guerrillero, es vándalo. Vándalos. Son bandillas. Fíjate que ahora en Pedernales las autoridades haitianas no permitieron entrar a los haitianos al territorio dominicano. Es decir, son ellos mismos que se constituyen en banda, sumamente bien armadas, por cierto, con ametralladoras y fusiles de última generación, y impiden, en este caso, el que los haitianos vengan al territorio dominicano. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos procuran, con esa actitud, crear un conflicto afuera para validarse internamente. Así es. Eso es propio, incluso ahora mismo, el ex ministro Felipe González, primer ministro español, decía algo parecido con relación al tema de Guyana y Venezuela, que tal vez el presidente Maduro está buscando una guerra, está buscando una contradicción con Guyana
para validarse internamente en su liderazgo, que evidentemente es una dictadura que, por cierto, ha sido muy terrible para los venezolanos, que ya superan los 5 millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela producto de la dictadura del cruel Nicolás Maduro. Así mismo es, así mismo es. Y volviendo a lo de Haití, mira, Haití es un estado fallido. En Haití no hay ningún tipo de institución, como decía el maestro Marino Elseví. No la hay. Y lo peor de todo, que cuando los haitianos vienen aquí es por hambre que vienen. Y siempre lo hemos dicho, es por hambre. Por necesidad. Y vienen por necesidad. Y sobre esa necesidad hay personas que se benefician de esa necesidad. Hay personas que se benefician y que hacen negocio el trasladar haitianos a la República Dominicana. La República Dominicana no soporta un haitiano más. Un solo más no soporta. Y profesor Marino, yo me pregunto, ¿qué hicieron con los 12.000 millones de dólares que la comunidad internacional invirtió en Haití después del terremoto? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué Haití no se desarrolló? Habían tanto dinero que con ese dinero se podía construir una nueva Haití. Se podrían construir las nuevas ciudades. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero? Entonces, la comunidad internacional ha invertido en Haití lo indecible. Y la República Dominicana, como vecino más cercano, toda la vida ha ayudado a Haití. Toda la vida le ha tendido la mano a Haití. ¿Y qué hacen los haitianos? Le muerden la mano que lo alimentan. ¿Por qué? Porque viven de ganarse 5 minutos de gloria a costa de la República Dominicana. ¿Cómo se ganan 5 minutos de gloria a costa de la República Dominicana? Yendo a instituciones internacionales, a hablar mal de la República Dominicana, que a los haitianos se les da un trato inhumano, que los haitianos viven mal en la República Dominicana, pero que el 90% de los dominicanos, digo, no me voy a estar lejos, el 70% de los dominicanos en la República Dominicana vive mal, vive pobre, porque nosotros somos un país pobre. Entonces las comunidades internacionales pretendían que cuando un haitiano cruzara la frontera, nosotros lo mudáramos a un apartamento en Naco Piantini y le diéramos condiciones que las condiciones no la tienen los propios dominicanos. Los haitianos viven en igualdad, dada su posición económica y su situación económica, que los dominicanos que están en la misma posición económica que ellos. Que viven a orillas del río. Claro, aquí hay dominicanos que viven a orillas del río, aquí hay dominicanos que viven en hacinamiento, aquí hay dominicanos que viven en casa de cartón, aquí hay dominicanos que viven en casa de zinc, aquí hay dominicanos que están pasando el Niágara en bicicleta. Como dice Juan Luis Guerra. Y entonces hay una situación, profesor. Entonces, como hay dominicanos, entonces los haitianos que vienen aquí, que vienen por hambre, que por cierto han sido el desarrollo de la construcción en ciertos sectores. Y la depresión del salario en esa área. Claro, porque que sí, como los contratan en condiciones ventajosas, que permite a los que están dentro del área no pagar, por ejemplo, los tributos sociales, las contribuciones obligatorias que tienen que tener frente a los trabajadores, estos se perfilan mejores para los que hacen construcciones, pero deprime el precio del salario frente a los dominicanos que pueden optar por ese trabajo. Sí, porque han desplazado la mano de obra. En esa parte de la construcción han desplazado la mano de obra. Y usted habla de que muchas construcciones que tienen haitianos no lo tienen en la seguridad social, claro, no cumplen con el 80-20 del Código de Trabajo, que dice que en una empresa por lo menos el 80% deben de ser dominicanos. En el área de la construcción tenemos que el 99.99 de las personas que trabajan en la construcción son haitianos y el otro % son dominicanos, violando la ley de trabajo. Entonces, claro, como usted dice, no se cumplen con los reglamentos ni las leyes de trabajo, ni se cumplen con las condiciones que el mismo Código de Trabajo establece para los trabajadores nativos. Fíjate, hay una parte que tú decías de los 12.000 millones de dólares que dijeron una vez que habían prometido para Haití. Nosotros hemos dicho aquí en este programa, y hemos comentado con ustedes, y el hermano Diomedes que está afuera, que Haití necesita un plan Marshall, un plan con un fideicomiso donde contribuyan con ese dinero al desarrollo de las instituciones, sobre todo de la infraestructura haitiana. Pero Haití tiene que ser objeto de una reforestación
Haití es un erial. Haití realmente, cuando usted viaja en un avión y lo sobrevuela, usted se da cuenta lo desértico que está Haití. Sobre esa base debe haber un plan maestro en todos los ámbitos para el desarrollo del pueblo haitiano. Porque en la medida en que los haitianos se desarrollen, a los dominicanos nos conviene. Porque en esa medida también termina la migración, pero también ellos se reinsertan en su propio territorio. Yo conocí y he visto y conozco muchísimos jóvenes haitianos y le he servido a muchísimos jóvenes haitianos, no ahora, no, cuando era muy difícil ayudarlos, sobre todo cuando los perseguían políticamente, que me dice un muchacho la semana pasada, mira, ¿cómo tú ves la cosa en Haití? Dice, yo no soy haitiano, pero tú eres haitiano. No, yo soy dominicano, yo no me voy de aquí, a mí no me hable de eso. Yo tengo como 20 años que no voy a Haití y no quiero volver más a Haití. O sea, ese es el pensamiento que están llevando a los haitianos. Porque por la falta de liderazgo interno, por la irresponsabilidad política del conglomerado haitiano y sobre todo por la actitud que ellos han desarrollado frente a nosotros los dominicanos, de ir, como dice Miguel, de tomarnos la mano lo que le damos y entonces después ir de desagradecidos en la comunidad internacional y acusarnos de racistas como si nosotros fuésemos alemanes o chinos o japoneses. El asunto es que Haití, ahora que en enero se dice viene una misión de Naciones Unidas dirigida por un pueblo africano, en ese sentido, ojalá que eso no sea solamente para resolver un problema de bandas y de enfrentamientos armados, sino que tenga una implementación de un gran plan de desarrollo a través de un fideicomiso y que sea un plan de desarrollo como lo hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt, su ministro de Hacienda Alexander Hamilton, y que tenga esa visión, ojalá el presidente norteamericano, para ayudar a esa comunidad afrodescendiente que tiene tanto impacto internamente en el caucus negro norteamericano y que también regula en parte las políticas públicas en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, bien señores, y interesantísimo, uno aprende cada día más con estos maestros. Un tema que está dando tendencia en las redes sociales es con respecto al informe que envió la ONU, en donde especificaba que el apresamiento de Jan Alain había sido ilegal y que tenía una serie de errores y que por tal motivo solicitaban la libertad inmediata, pero no solamente eso, le exigían al presidente de la República Dominicana que tenía que darle una indemnización. De la misma forma, él explica en un canal de YouTube que él mismo creó después que salió, y explicaba que él dice que en el tiempo que él estuvo detenido, él nunca fue entrevistado, que él nunca le preguntaron, que él nunca hizo nada. Sin embargo, me llama mucho la atención debido a que, como se han pronunciado muchísimos congresistas y otras entidades, mediante el cual establecen que hay más de 14,000 presos que están en prisión preventiva de manera irregular y que los mismos, la ONU nunca se ha pronunciado hacia ninguno de ellos. ¿Qué pasa? La misma Procuraduría explica que lastimosamente el ex procurador no ha sido detenido, como dice él, como si fuera de manera irregular, sino es que él se ha llevado un proceso legal conforme a lo que establecen las leyes dominicanas, y que es fácil hablar cuando tú solamente escuchas un solo lado del río. Cuando tú lo escuchas los dos lados, entonces te das cuenta cuál es la decisión correcta que debe tomar. De la misma forma, ellos explican a que esos son simplemente sanciones en base a una sola opinión y que ellos tienen que trasladarse aquí a analizar el expediente para tomar dicha decisión. Número 1. De la misma forma, cuando se le explica al Tribunal Constitucional sobre tal situación de la ONU, pues ellos explican, el doctor Milton Ray Guevara, con una opinión tranquila y serena, dijo que ellos no acceden a caprichos. Y de ahí parte de que muchas veces la prisión no se ha convertido, en vez de ser la excepción,
hacer lo normal, tomando en consideración de que una vez que tú dejas a las personas libres, lo que provocan es incidentar y muchas veces manchar el procedimiento, como lo está haciendo Yanalay, que lo que se promueve es que hubo un arreglo en donde se manifiestan quizá muchos intereses para que la ONU emita un informe haciendo esas recomendaciones. Mira, eso es interesante, eso que tú dices, sobre todo que tenemos aquí en el equipo un penalista fino, como lo es Marino del Seví. Mira, Pineda, aquí nosotros hablamos de eso. Nosotros hablamos de eso el otro con día, tiempo, Marino, sí. y lo hablamos al principio. El tema básico de esto es el debido proceso y la tutela judicial efectiva de los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República. El tema de eso está vinculado a la presunción de inocencia que favorece a cualquier investigado, en este caso se llama Jean Alain Rodríguez. Ahora, que la Organización de Estados Americanos diera esa resolución, habría que saber si consultaron al Estado Dominicano o si fue una consulta fuera de los canales correspondientes que corresponde a la Organización de Estados Americanos. ¿Fue un consultor de la OEA o fue el organismo como tal? Creo que fue un consultor, porque si fuera el organismo, para la OEA dar una opinión de ese tipo, tiene que consultarlo a través de la Cancillería. Y la Cancillería, a su vez, remite el expediente a la Procuraduría General de la República, que maneja el expediente. O sea, la gente no puede estar pensando que aquí somos Haití. Aquí somos República Dominicana, aquí hay un debido proceso y hay un Estado social democrático de derecho. Y bajo ese argumento, el contrato social que tienen los dominicanos, evocando a Rousseau, deberíamos decir que hoy los dominicanos nos estamos validando incluso con un tribunal de garantías constitucionales, que es el Tribunal Constitucional. El hecho de que el ex procurador general de la República estuviese preso durante tanto tiempo fue una crítica amarga de muchos sectores en el país. ¿Por qué? Porque no se le reconoció su condición de presunción de inocencia. Pero básicamente porque dentro del ordenamiento jurídico, la presunción en su contra de fuga, que es lo único que valida que una persona esté presa en un procedimiento penal ante cualquier ciudadano, en él evidentemente no se cumplía. Pero eso ya es parte de su defensa y eso es lo que tiene que demostrar, y puede seguir ampliando esa condición dentro de su canal de televisión, que tiene el perfecto derecho a defenderse. Ahora, muchos programas, y este ha sido uno de ellos, evidenciaron y dieron a conocer a las autoridades que con la inversión de la carga de la prueba, tránquelo y después investiguen, era contrario al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que establecen los artículos 68 y 69 de nuestra Constitución, y contrario a la presunción de inocencia que prevalece frente a toda persona acusada de un crimen o delito en nuestro tribunal penal. Vamos ahora a unos consejos comerciales, como dice el maestro Diomedes Olivares, así que Alex, llévatelo. Descubre nuestras 3 herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Datacomex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde el día 10
estamos acá interviniendo todos los sectores de los Alcarrizos y vamos a estar hasta el día 1, que es el gran día de la inauguración del teleférico, que luego viene el metro, luego vienen avenidas también asfaltados que ha estado trayendo el gobierno, trabajando también de la mano con la alcaldía para traerle soluciones a la comunidad de los Alcarrizos, que es una de las comunidades que más necesita en la República Dominicana. Hemos traído 94 operativos, dentro de esos 2 grandes con La Patana, y hemos impactado más de 20.000 familias en todo lo que es el sector de los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo, en toda esa franja por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinader. En toditas las provincias, todas votarán por Luis. Ganará en Puerto Plata, en Moca y en Macorís. En Bonao nadie le gana, en Azua dará una pela. La Romana y en Higüey dicen que con Luis se quedan. Sí, que si tienen miedo. Luis gana seguro en Neiva, en San Juan, en Jimaní. Ganará en la capital, San Cristóbal y Baní. Ganará en Pedernales, en Nago y en Cotuí. Para uno en Monte Plata, donde quiera ganar Luis. Luis va a ganar en Ocoa, en las matas de Farfán. En Goyubi y en Monción, dicen que con Luis se van. En San José de las Matas, Samaná y Atomayor. No esperen Landy y Tamayo, Luis seguro ganador. Angemao y Esperanza, gana Luis Abinader. Y en Santiago Rodríguez, todo el mundo está con él. Sí, Luis Abinader, 4 años más. Más con Luis, 4 años más con Luis, 4 años más con Luis, es lo que quiere el país. Que si tienen miedo. Luis, 4 años más. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Bien, señores, continuamos con este su espacio Democracia TV y recuérdense en YouTube Democracia TV RD. Hoy queremos felicitar porque esto es un programa muy emotivo y queremos felicitar al señor quien está de cumpleaños en el día de hoy, Elpidio Abadía Rosario, quien un día como hoy nació y hoy cumple sus 15 años, voy a decirlo así, a cual Alex si tiene por lo menos la foto por ahí para que nos la presente y le cantemos la Happy Birthday to you. Siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad, un año más en tu vida. Bien, señores, muchísimas felicidades para el señor Elpidio, que lo cumpla bien, que lo felicito y que lo pase súper bien con toda su familia, quien es una persona ejemplar, que cumpla muchos años más, muchísimas felicidades y se le quiere mucho. Y continuamos con el Elpidio, señor. salud y vida, don Elpidio. Bueno, el tema que ustedes han tocado del Tribunal Constitucional con relación a Jean Alain es un tema muy espinoso, es un tema muy interesante, es un tema que tiene muchas aristas. Y cuando se habla de violación a la Constitución de la República, ahí hay un desastre procesal. Cuando hablamos de violación a la Constitución de la República, porque cuando se viola la Constitución de la República, entonces cualquier situación puede resultar nula. Tendríamos que ver el caso en particular y en específico para poder entonces nosotros dar una opinión más concisa sobre ese tema. Entendemos que el presidente del Tribunal Constitucional, dentro de los apuntes, dijo
que nosotros no cedemos a caprichos, que simple y llanamente estamos ceñidos por un Estado de Derecho, entiendo yo, y que dada esa circunstancia, entonces lo que se va a aplicar la ley, lo que diga la ley, y si hay una violación constitucional, amén de mariposa, entonces que pase lo que tiene que pasar. Entonces, si no existe violación a la Constitución de la República, pues entonces que purgue su pena donde tiene que purgarla. Son situaciones, es muy fácil, don Marino. Mira, y antes de que tú continúes con don Marino, que yo sé que es una persona muy interesante, hay que tener mucho cuidado con esto. Ojo con esto. Recuérdense que Yanalay está siendo sancionado debido a corrupción, delito por corrupción. Si si le beneficiamos, si le enfloramos con el chiste de que como vino un informe de la ONU, que él se trasladó y que hubo un acuerdo muy bien arreglado para que la ONU emita un informe a favor de él, pues entonces, lastimosamente, todas las personas que ahora mismo se están absteniendo de cometer corrupción por miedo a que sean sancionados, como pasó con Yanalay, en el caso de, que voy a decir, que así lo he declarado, como dice el Ministerio Público, todos los casos acuarios. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener que indemnizarlo, van a tener que exonerarlo a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la justicia no puede ser particular para nadie, debe ser igual para todos. Entonces, hay que tenerse mucho cuidado y analizar y no ceder antes de hacer una investigación y emitir un juicio a la ligera por el simple hecho o la presión de que la ONU envió un informe. No, porque el informe, como te explicó Marino El Sevi, pudo haber venido de un consultor, no necesariamente de la ONU. Entonces, si el informe viene de un consultor, entonces no agotó el procedimiento, y el procedimiento que debe agotarse cuando viene un informe específicamente de la ONU señalando una situación. Es decir, no podemos decir que hay un informe de la ONU, un informe de un consultor. Fíjate, hablando, como ya dije lo que pensaba con respecto al caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, que cuantas veces me refiero a él, digo que no estaba preso él, sino estaba preso el guardasellos de la República, como se le llama en Francia al Procurador General de la República. Hablando de eso, ahora en estos días en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se está celebrando el 6º Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Entre nosotros está el gran jurista Eduardo Andrés Velandía Canosa, es el presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional colombiana, que tuvo una gran participación hablando de justicia constitucional basada en la inteligencia artificial, que los abogados tendremos que ponernos al día porque la jurisprudencia ya puede ser procurada a través de ese mecanismo de inteligencia artificial. Y además, muchos casos pueden ser resueltos por los precedentes en base al mecanismo de justicia artificial, justicia de inteligencia artificial. Pero no olvidemos que quien provee esos nombres, quien provee esas decisiones, es la mano del hombre, es la razón de quien organiza el aparato de inteligencia artificial. Entre nosotros también está Luis Andrés Curaleya Galeana. Luis es español y además es profesor egresado de Bolonia y de Valencia, y habló sobre el derecho procesal convencional y las tendencias en la materia de la prueba y la ilicitud de la prueba. Fue interesante porque entre nosotros en el Código de Procedimiento Penal, entre su artículo 168 y siguiente, habla de que una prueba adquirida en forma ilegal destruye la posibilidad de someter a cualquier acusado ante los jueces, porque la misma ha sido obtenida en forma ilícita. Posteriormente también estuvo en una de las ponencias Pablo Darío Villalba de Paraguay, que habló sobre el constitucionalismo y la encrucijada en que se encuentra ahora mismo, renovando esa visión del Estado social democrático del que hablamos anteriormente. Está también entre nosotros François-Julien Lafebvre, de la Universidad de París, que nos habló de la democracia en la Unión Europea y los principios fundamentales que sustentan la soberanía de los Estados miembros
en la Unión Europea. Y también con nosotros estuvo Ricardo Martínez Quintero, de Colombia, que nos habló de la independencia judicial y la justicia constitucional entre el desorden y la indisciplina social, tomando como caso a la propia Colombia. Interesantísimo este evento que termina mañana, del cual hemos participado, tanto Miguel como yo, y muchos profesionales, y que a su vez creo que posiblemente la doctora Amadé se integre mañana y escuche parte de las ponencias, porque es importante que se manejen estos conceptos por una razón muy sencilla. En la medida en que se eleva el debate legal y le damos categoría constitucional, por ejemplo, al debido proceso, por ejemplo, a la adquisición de las pruebas, en esa medida también los jueces tendrán que fallar, tendrán que razonar, no solamente en base a las leyes adjetivas, sino en base a los presupuestos constitucionales establecidos en nuestra Constitución, específicamente la del 2010, que fue la base de la transformación constitucional de nuestros padres originarios, que fue la Constitución de Juan Pablo Duarte y luego la contestación del artículo 210 que impuso el general Pedro Santana en el momento en que se enfrentaba a los haitianos en cuanto a la independencia nacional. Eso se impuso a tiro limpio, profesor. Claro. A tiro limpio impusieron. Ahí no había mucha libertad. Los congresistas estaban reunidos y Santana los rodeó, y en medio de eso empezó el tiroteo, y en medio del tiroteo él pidió y hubo que complacerlo. Y mire, transaron. Sí, usted tocó un tema sumamente interesante cuando usted habla del fruto del árbol venenoso, cuando usted habla de ese fruto de árbol venenoso, que quiere decir que ningún acto ilegal puede traer como consecuencia un acto legal. Es decir, usted no puede violar la ley para usted hacer que se cumpla la ley. Claro. Desde que usted viola la ley para hacer que se cumpla la ley, ese proceso tiene que ser desechado. O sea, esa prueba es ilícita, esa prueba es ilegal, y cuando se tiene una prueba ilegal y una prueba ilícita, debe ser desechado del proceso. Ahorita mientras usted hablaba, profesor, en las imágenes que Ale iba pasando, Ale si nos puede ayudar, estaba el profesor Víctor Céspedes Martínez, un ahí orgullo estuvo, nuestro, estuvo ahí. Entonces, sí. Alex pasó, mientras usted estaba hablando, parte de la participación del queridísimo maestro Víctor Céspedes Martínez, el que nos dijo una vez, profesor, oiga, en una clase, plasme cristalinamente las 3 etapas del derecho comparado. Bien, señores, igual como el mundo continúa y otros eventos de las redes sociales, es que el presidente Luis Abinader, y está importada en nuestro periódico eldemocrático.com. Recuérdense que ustedes pueden desarrollar nuestras noticias porque nosotros no podemos desarrollarle, así mantenerse informado a través de nuestro periódico eldemocrático.com. En nuestra portada establecen el acuerdo que hizo el presidente, en el cual quiere regularizar con respeto a todo lo que tiene que ver con los terrenos del Estado, y es su mayor visión, y así de esa forma evitar tanto problema, tanta demanda en los tribunales, como es. Aquí decimos, gobierno firma acuerdo para fortalecer la planificación y gestión del territorio, en el cual tiene como meta principal la regularización de catastro y otras entidades. De la misma acordó con algunas que pueden llevar dicho proceso. Yo en ese aspecto entiendo que es muy necesario en este momento, debido a que hay muchas irregularidades, y no sé si se habían dado cuenta que anteriormente, con respecto a la titulación, estaban habiendo más títulos que tierra, y eso es debido porque con la carta constancia las personas no tenían la georreferencia de dónde estaban ubicados sus terrenos, motivo por el cual se podían hacer un asentamiento en cualquier lugar que estuviera dentro de la parcela, y eso produjo que muchas personas tuvieran título y del terreno, donde más del terreno que había. ¿Qué pasa con esto? Que eso ha producido que haya muchas demandas en los tribunales, y que muchas veces los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria se pronuncien de una forma irregular, lacerando los derechos de aquellas personas que realmente lo tienen, en la necesidad de que aumenta
la plusvalía de esos terrenos. El gran problema ahora mismo, ya que el presidente Luis Abinader ha tenido como propósito entregarle su título a todas las personas que están ocupando el mismo, siempre y cuando esos terrenos no tengan un título definitivo. Bien, buena hora. De la misma forma, quiero resaltar que ya a 8 días casi de haber pasado las incidencias de las lluvias, pues aún hay niños que no están asistiendo a las escuelas, porque esas escuelas fueron, una de las escuelas que fueron laceradas y que deben ser reconstruidas. Entonces, la ADP ha dicho que deben priorizarse la inversión que se hace y los gastos que se están haciendo con el 4%. ¿En qué deben priorizarlo? Como siempre tengo un principio básico, es importancia a lo importante. ¿Qué es lo importante dentro de la educación? La educación de los niños. ¿Qué es importante dentro del sistema de educación? La seguridad de los niños. ¿Qué es importante? La protección a los niños, porque definitivamente la educación es para ellos. Y recuérdense que de la niñez depende el futuro de nuestra patria. De una buena educación depende el desarrollo de la misma. Entonces, hay que darle importancia a cada uno de esos factores y yendo en beneficio y en provecho de cada uno de ellos. Es importante decirte, hablando de eso, que hoy vi en televisión, valga la propaganda, pero es válido cuando son cosas humanas, al doctor Antonito Cruz Jiminián, haciendo un trabajo de campo y llevando la ayuda social a mucha gente. Y en una de las cosas que observé, como usted dice, doctora Made, hay una escuela que el río penetró en ella, entonces la otra parte, la izquierda, según miré, el río se lo llevó y los muchachos que viven del otro lado del río no pueden llegar a la escuela, por tanto no van a poder entrar a la escuela. Y eso lo destacó mucho el doctor Cruz Jiminián y los que estaban junto a él, porque, como dice usted, aquí hay gente que a veces cerca adelante, esa era una expresión de mi abuelo en el 24, cercaron adelante, para apropiarse de las cosas y quedarse con ellas. El trabajo, por ejemplo, que está haciendo los comedores económicos, que hay que resaltar ahí al doctor Edgar Félix, que es uno de los funcionarios más idóneos que tiene este gobierno, de quien me siento muy confiado en decirlo, porque somos amigos, pero amigos de siempre, no por la política, sino por principios familiares. Es para mí una de las direcciones que tiene el gobierno y que tiene el plan social que dirige el hijo de José Francisco Peña Gómez, José Antonio Peña Guava, que tiene un impacto social y que en este momento nosotros tenemos que cerrar fila con toda esa gente pobre, con toda esa gente dominicana que son nuestras, que necesitan la ayuda y el amparo del gobierno para poder salir adelante en esta situación que no es algo provocado por ellos, sino una situación, un desastre de la naturaleza. Y lo bueno es que el gobierno va en auxilio de las personas, independientemente del color que pertenezca, el color o el partido que pertenezca. Claro, él va en auxilio de los dominicanos. Claro, profesor, porque es un mandatario, recibe mandato de todos los dominicanos, es el presidente de todos los dominicanos y debe actuar en favor del pueblo dominicano, como lo está haciendo. Y es bueno, en buena hora, que esas instituciones hagan su trabajo y esas instituciones vayan en auxilio de los más necesitados, de los vulnerables, como dice la doctora Zuleli Madé. Es necesario que se fortalezca esas instituciones. El Estado social y democrático, funcionando. El Estado social y democrático de derecho que se expresa en esas acciones gubernamentales. Así es, señores. Bien, señores, hemos llegado al final de este programa, con un programa interesantísimo. Yo feliz de estar en medio de todos los maestros. Ustedes saben, yo aprendiendo cada día más. Y darle las gracias a Dios, sobre todo, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y darle las gracias a ustedes por ser parte de nosotros y estar pendiente ahí 3 días. Las gracias a este equipo maravilloso que hace que día tras día este programa llegue hasta ustedes. Pero y recuerden, señores, que el mundo continúa sobre ruedas.